Queremos determinar el valor de c para hacer continuo nuestra función definida piecewise en todas partes. Tenemos f de x igual a x cuadrado más 3x, 4, si x, y tenemos f de x igual a x, si x se tenga en cuenta como nuestra función definida por piecewise se compone de una función cuadrática y una función lineal, y si graficamos estas funciones por sí mismos sin restricciones en el dominio, estas dos funciones serían continuas en cualquier lugar, lo que significa que tenemos que preocuparse por esta función ser continuo en x igual c. Para que esta función sea continua en cualquier lugar, debemos poder bosquear esta función definida por la pizarilla sin levantar nuestra lápiz. Para obtener un entendimiento mejor de cómo encontraremos este problema, vamos adelante y gráfico la función cuadrática, y la función lineal en el mismo plano coordinado sin ninguna restricción en el dominio. La parábola roja es la gráfica de nuestra función cuadrática, y la línea azul es el gráfico de nuestra función lineal y otra vez, nuestro objetivo es encontrar los valores de codeterminar estas intervalas aquí para que podamos graficar esta función definida sin levantar nuestro lápiz porque podemos hacer que la función definida por piel es continua en todas partes. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es centrarse en estos dos puntos de intersección de la parábola y la línea. También aviso que tenemos la función cuadrática si x función si x es c. Lo que significa gráficamente la parábola debe estar siempre a la izquierda de la línea, y realmente habrá dos valores de c que harían la función definida de esta piel continuo en todas partes. Un valor de c, que llamaremos a c sub 1 igual menos 3, y el otro valor de c que llamaremos a c sub 2 igual más 1. Aviso como si c igual menos 3 teníamos la parábola cuando x, que sería esta pieza aquí y luego tenemos la línea cuando x menos 3. Que sería esta pieza aquí. Aviso cómo podríamos bosquear esta función definida por la pista de naranja sin levantar nuestro lápiz, y por lo tanto sería continua en todas partes. Pero similarmente, si c igual más 1 podemos graficar la parábola cuando x, que debe ser esta pieza aquí. Y luego gráfico la línea cuando x1 que sería esta pieza aquí. Otra vez, aviso como esta función también sería continua en todas partes porque podemos bosquearla sin levantar nuestra lápiz. Por lo tanto gráficamente sabemos que c igual menos 3 o más 1 también determinamos estos valores algebraicamente, y porque estos valores de c son los x valores de nuestros puntos de intersección podemos encontrar c configurando x cuadrado igual a x, 1. Vamos adelante y hagamos eso. Tenemos x cuadrados más igual a x, 1. Porque tenemos una función cuadrática, establecerá esto igual a 0 y verá si factores. Así que resultaremos x en ambos lados y también agregar un hexanewton a ambos lados. Aviso como en el lado derecho tenemos 0. A la izquierda, tenemos x cuadrado más 2x, 3 igual 0. Este factor está bien. Los factores de menos 3 que añaden a más 2 son más 3 y menos 1. Tenemos x igual menos 3 o x igual más 1. Lo que significa que encontramos gráficamente c igual menos 3 o más 1, y vamos adelante y miremos estos dos gráficos una vez más. Si c igual menos 3 tenemos la parábola, cuando x, ¿cuál sería esta pieza aquí? Y luego tenemos el lineal cuando x menos 3, ¿cuál sería esta pieza aquí? Y aviso nuestra función es continua en todas partes porque podemos bosquear la función sin levantar nuestro lápiz. Y el segundo valor de c fue más 1. Tenemos la parábola cuando x. O esta pieza del gráfico aquí, y luego tenemos la línea cuando x1, que sería esta pieza aquí. Otra vez, aviso como este gráfico también es continuo en todas partes. Espero que encontraste este ejemplo útil.